Amigos y amigas, esto es Metanoia con Rainer Garrido. Como siempre, es una gran bendición poder compartir con ustedes este espacio de edificación. Alguna vez se dijo, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su capacidad de subir un árbol, sería injusto. Esta frase es de Albert Einstein y es totalmente una realidad. Es decir, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con el hecho de juzgar a las personas porque son peces que no trepan árboles? Y es muy complicado cuando nosotros no comprendemos que cada uno tiene su función y su asignación dentro del planeta Tierra en el que todos vivimos. Las expectativas, que son algo que tenemos todos los seres humanos, son generadas por los deseos que tenemos de alcanzar y de lograr cosas. Sin embargo, muchas veces nuestras expectativas son irrealistas frente a lo que se vive cada día en nuestras vidas. Y yo creo que llegamos a ser bastante injustos con nosotros y con la gente que nos rodea respecto a la realidad de las cosas. Como bien dijera esta frase, todos somos genios, es decir, todos tenemos grandes capacidades, todos tenemos grandes cosas que podemos compartir con la humanidad, que podemos compartir con la gente que nos rodea. Pero si nos juzgamos como un pez que no puede trepar un árbol, evidentemente nos sentiremos no solamente tontos, sino que torpes e incapaces de lograrlo. Porque pensemos en cómo está estructurado, ¿verdad? El cuerpo de un pez. No está preparado para trepar, no tiene piernas, no tiene manos. Es decir, el pez es maravilloso, es fabuloso, pero dentro de sus aguas, dentro de lo que fue diseñado para hacer, dentro de lo que fue diseñado para poder moverse, si así pudiéramos decirlo. Es decir, su esqueleto, sus escamas, las tráqueas, todo está preparado sin dudas para que con toda la facilidad del mundo pueda moverse dentro del agua. Ahora, inmediatamente tú sacas este pez de dentro del agua y lo obligas a que respire fuera del agua, se mueva fuera del agua e incluso trepe árboles. Será totalmente una tarea imposible para el pez. Y muchas veces nosotros juzgamos a la gente porque son peces que no trepan árboles. Y cuando nosotros pensamos detenidamente en esto, nos damos cuenta que somos bastante injustos al respecto. Romanos 12:6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Lo que nos está diciendo la Biblia en esta ocasión es que cada uno tiene capacidades, tiene dones distintos, tiene un arte distinto para expresar, para manifestar, para mostrar la belleza de Dios en cada uno de nosotros. Es muy complicado, y esto ha pasado durante mucho tiempo dentro de la iglesia, en el que se ha puesto una estructura que define qué es un hombre de Dios, qué es una mujer de Dios, qué es un ministerio, quién está más llamado o más ungido. Pero es injusto cuando juzgas, cuando examinas a un pez por su capacidad de trepar árboles. Lo pondré un poquito en español. Yo no puedo pretender que alguien que fue llamado para fluir en la música sea un excelente predicador. Eso no quita que los ministros de alabanza tengan que tener un buen conocimiento de la palabra. Pero definitivamente los dones que son entregados a alguien que necesita manejar el arte del habla en público no son los mismos que alguien que necesita el talento y el arte para tocar un instrumento. Entonces, cuando yo comprendo que los peces son peces y que los humanos son humanos, comienzo a valorar las cosas en su justa dimensión. Comienzo a valorar el talento, el arte que Dios le ha entregado a cada uno en la medida correcta, porque ya sé que los peces en el agua y los humanos en la tierra. Entonces,
Cada uno, así como dice Romanos, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de fe. Es decir, cada uno fluya, muévase en el talento que Dios le ha entregado. No todos tienen que ser predicadores. No todos tienen que tener un podcast. No todos tienen que grabar una música. No todos tienen que bailar o no todos son pastores. Había un tiempo en el que se creía que todo el mundo era evangelista. Había una temporada en la que se creía que todo el mundo era pastor. Pasó también un tiempo en el que se creía que todo el mundo era profeta, que todo el mundo era apóstol, que todo el mundo era ministro de alabanza. Y es como una especie de ola en la que la gente trata de subirse para estar como a la moda, como a lo que se está moviendo en la temporada, en el momento. Lo que nosotros no entendemos, y lo grave de todo esto es que Dios te da capacidad y te da talento, no solamente para que tú seas un ministro de alabanza, un predicador, no sé, un servidor en la iglesia. El talento y el don que Dios te ha dado es para que lo desarrolles en esa área de la vida en el que ese talento y ese don es útil. Es decir, por ejemplo, nos encontramos aquí en este estudio grabando. Dios ha entregado un arte a las personas que están trabajando con estas cámaras, los que editan, los que hacen posible que este contenido llegue a ustedes. Dios le ha entregado un arte a ellos. Tal vez algunos de ellos prediquen, tal vez algunos de ellos hasta canten, pero si ellos no estuvieran desarrollando este arte que Dios le ha entregado, entonces tal vez este contenido no estuviera llegando a ustedes de la manera que llega. Y es justamente lo que digo. Cada uno tiene un arte, tiene un don, tiene un talento, pero si tú te juzgas porque no predicas como yo, o porque no profetizas como Elías, o porque no eres un maestro, tal vez como tu pastor, siempre te vas a mirar como un torpe. Siempre te vas a mirar como que eres inútil o como que no estás a la altura o a la medida de lo que demanda el estatus social, el status quo para el ministro. La Biblia dice, y esto es algo que vengo compartiendo hace muchos días con mis amigos, y bueno, le había dicho que de esto se trata Metanoia, traer conversaciones que he tenido para compartirlas con ustedes. Nosotros utilizamos mucho en el término iglesia la palabra ministro, y yo sé que hay personas que no son cristianas o que no son del ámbito de fe que oyen y que ven Metanoia. El término ministro regularmente nosotros lo conocemos porque en nuestros gobiernos, en los gobiernos de nuestros países, ponen ministros de salud, de educación, de agricultura, de no sé qué, un montón de cosas más. Se establecen ministros. Y esos ministros son personas que trabajan junto al presidente, dirigiendo esas diferentes facetas del Estado, cada uno de esos puestos del Estado, para que sea más fácil para el presidente simplemente darle la orden y que ellos ejecuten, porque un presidente solo no puede gobernar toda una nación. Ahora, cuando el apóstol Pablo pone en la Biblia que nosotros somos ministros, dice algo bien interesante, y es que nosotros somos ministros de la gracia de Dios. Todos somos ministros de la gracia. Es decir, que nosotros tenemos la tarea, nosotros tenemos el llamado de ministrar la gracia de Dios al mundo, a la gente. ¿Cómo ministramos nosotros esa gracia? Desde el don, desde el talento que Dios nos ha dado. Los que cantan cantando, los que profetizan profetizando, los que han sido llamados a ser doctores siendo buenos doctores, los que han sido llamados a ser abogados, buenos abogados. Yo he escuchado gente que dice, no, los cristianos no pueden ser abogados. Eso no es cierto, eso es mentira. Porque de hecho el derecho tiene muchas facetas, tiene muchas ramas. Y si nosotros, esto fue algo que una vez escuché el Espíritu de Dios ministrar a mi vida. Y es que cuando nosotros cedemos el lugar que Dios nos ha brindado para ocupar, las tinieblas vendrán a tomar ese sitio. Es decir, que si Dios te ha llamado a ti como alguien que puede hacer humor sano, y tú decides dejar ese lugar porque tal vez el humor no es para cristianos o cristianos haciendo humor, fácilmente tú le estás dejando ese lugar a alguien que va a venir lleno de morbo, lleno de temas
ofensivos, raros y extraños, tú estás cediendo tu lugar de hacer humor bueno, que bendice, que edifica, que divierte. Se lo estás cediendo a las tinieblas. Que si Dios te ha dado el arte para ser un buen abogado, un buen ingeniero, un buen arquitecto, lo que sea, cualquier carrera, cualquier profesión, un buen editor, un buen productor musical, un buen filmmaker, tú cedes ese lugar, vendrá alguien usado por las tinieblas a ocupar tu puesto. Porque las tinieblas sí no juegan con eso. Ellos no están pensando si van a tomar el lugar o no. Ellos lo van a tomar. Porque saben que le queda poco tiempo para hacer lo que deben hacer. Y mientras tanto, tú que me estás oyendo, has cedido tu lugar. Has dicho, no, vamos a dejarle eso de ser comediante a otro. Vamos a dejar eso de ser productor musical a otro. Vamos a dejar eso de ser, no sé, tal vez danzor o danzora profesional, bailarín, a otro. Vamos a dejárselo a otro. Vamos a pensar un momento. La Biblia dice, no sé la suya, la mía. Solo leer la Reina Valera 1960 o la Nueva Traducción Viviente. No sé la suya. La mía dice que todo lo bueno, que toda arte, que todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Si hay algo bueno en nosotros, si hay alguna arte, si hay alguna capacidad, provino de Dios. Entonces, ¿por qué yo tengo que pensar que el arte o que el don que Dios me entregó no puede ser utilizado para Él? Es decir, usted se ha puesto a pensar en lo ilógico que sería que Dios me dé la capacidad para hacer algo y que yo no pueda desarrollarlo. Es como que Dios me diga, tú eres un pez que no puede nadar. Tú eres un pez pero tú no vas a nadar, tú vas a trepar árboles. Y muchas veces esto es lo que nos sucede. El peligro de no ser auténticos, de no operar en nuestro diseño, en lo que verdaderamente somos, es que un día nos vamos a cansar, porque operar fuera del diseño es complicado, es difícil y en cualquier momento deja de funcionar. Es decir, entre un vehículo, usted puede comprarse un vehículo 4x4 y entrar a la playa, a la arena. Y este vehículo que tiene la capacidad de pasar ríos, charcos, grandes baches, está bien, tiene la capacidad para hacerlo, tiene la potencia. Pero si usted entra un vehículo que está diseñado para andar en carretera, al mar, a la playa, le aseguro que usted avanzará 5 metros, 10, 15, 20, pero a los 50, 60, 80 metros se quedó sin vehículo. Operar fuera de tu diseño, de lo que eres verdaderamente, te va a funcionar 5, 10, 2, 3 meses, años. Pero un día te vas a cansar y simplemente va a dejar de fluir el asunto. Yo creo que Dios está hablando claro con nosotros en esta oportunidad. Sé quién verdaderamente eres. Opera dentro del llamado y del diseño que tienes. Rainer, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi diseño? ¿Qué es eso que se te da naturalmente? ¿Qué es eso que ni siquiera tienes que pensarlo bien? Es decir, eso, imagínese usted, yo como doctor. A mí lo que se me da es hablar. Yo hablo hasta más no poder, el hombre de las palabras. Imagínese yo haciendo otra cosa que no sea esto. Ahora tú, que cantas, que bailas, o que eres bueno haciendo cualquier otra cosa, imagínate tú intentando hacer esto que yo estoy haciendo. No es que yo soy más capaz que tú, es que estoy fluyendo para lo que fui diseñado. Y tú vas a fluir en lo tuyo cuando lo encuentres, pero tienes que probar, tienes que ver, tienes que salir de tu zona de confort y hacer metanoia y pensar, wow, pero yo no tengo que ser como nadie. Yo no tengo que verme como el predicador que veo en YouTube. Yo no tengo que verme como el salmista que vi hace unos días.
No tengo que fluir ni ser como más nadie, sino que desde mi diseño, desde lo que soy, cada día, parecerme más a Cristo. Y cuánta razón tenía Albert Einstein cuando dijo, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su capacidad de trepar un árbol, es sencillamente injusto, es torpe de nuestra parte. Y quiero hablar contigo, que tienes mucho tiempo dentro de la iglesia y que sabes que tienes un talento para algo que tal vez no es con la barquilla de la iglesia tomada en la mano. Hablo del micrófono. Que dices, yo tal vez nunca voy a tomar un micrófono, pero esto que estoy pensando se me da tan bien. Fluyo tan bien sirviendo. Fluyo tan bien organizando eventos. Fluyo tan bien conversando con la gente. Y en eso, muy posiblemente es donde se encuentra el misterio de lo que has venido a hacer aquí en la tierra. Yo no quiero parecerme a ti. Y le pido a Dios que tú tampoco quieras parecerte a mí, sino a Jesús. A Jesús. Y que desde esa imagen del Hijo de Dios puedas operar como un pez que nada en sus aguas y no que trepa árboles. Amigos y amigas, esto es Metanoia con Rainer Garrido.